Bueno, y seguimos acá en Economía 4D, seguimos ahora por este otro lado de nuestro living de invitados, ya los presentamos. Isabel Reynoso, ¿cómo estás? Buenas noches. Veníamos, bueno, ya te presentamos, pero sos presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. Acá en el programa hablamos en su momento del tema Pharmacity, lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Contanos un poco antes cómo sigue ese tema. Sí, en realidad, bueno, ya lo habíamos charlado y creo que toda la opinión pública sabe que es un juicio que le inicia Mario Quintana, patrocinado por el estudio Rosenkrantz a la provincia de Buenos Aires, planteando la inconstitucionalidad de 2 artículos de la ley del ejercicio de la profesión. Después de que, bueno, tanto Rosenkrantz como Rosati son 2 jueces por los vínculos que tienen con la empresa que están excusados, digamos, el tenor que tomó en la opinión pública, porque realmente es escandaloso que se socave primero la autonomía de la provincia de Buenos Aires, porque hasta ahora materia de salud y ejercicio de las profesiones no era un tema que se discutía en el Estado Nacional ni tampoco en la Justicia Nacional. Y sin embargo... También, para aclararle a la gente que nos sigue y demás, hay que comentarle a todos que la salud es un sistema federal, o sea que las provincias no delegan en la nación la salud. Disculpame la interrupción, pero para aclararlo, ¿no? Muy bien. Y el ejercicio de las profesiones tampoco, y lo que está atacando es la ley del ejercicio de la profesión farmacéutica. Con lo cual se lleva por delante la Constitución, el federalismo, la autonomía de las provincias, y bueno, más allá de las farmacias. Pero bueno, su objetivo principal es, digamos, instalar farmacias en la provincia de Buenos Aires. También le está haciendo un juicio a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Mendoza. Y bueno, el año pasado, ya cuando Mario Quintana no era el CEO, sí, digamos, domina la empresa, pero era vicejefe de gabinete, Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte, presentan una queja y bueno, para sorpresa de muchos, la Corte le dan lugar. Y bueno, ahora la Corte llamó audiencia pública, son muy pocos los casos de juicios que llegan a audiencia pública. O sea, tiene una celeridad impresionante. Sí, la audiencia pública va a ser el día 29 de agosto, o sea, estamos a pocos días, donde además de la audiencia pública también llamó a amigos del tribunal para que se expresen. Porque bueno, la realidad es que se ha expresado públicamente la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, distintas organizaciones, y lo más contundente que está pasando es la discusión territorial, o sea, frente al silencio, digamos, de la conducción oficialista de la provincia, que debe definir, como lo hicieron todos los gobernadores, si quieren un modelo sanitario o un modelo de mercado para el acceso al medicamento a los 16 millones de bonaerenses. Se está discutiendo en todos los consejos deliberantes cuál es el modelo que quieren localmente, y ya hay más de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires, de los 135, que han apoyado, muchos en forma unánime, independientemente del color político, porque reconocen el vínculo que tiene el farmacéutico con, digamos, sus vecinos, el servicio que se presta, y por supuesto no quieren que una empresa que hoy es oligopólica, pero ya sabemos lo que pasa cuando estos grupos, claro, se concentran. El 50, discúlpame, provincia de Buenos Aires es el 50-54% del mercado total, ¿no es cierto? Sí, un poquito menos tal vez. Vamos a poner del 40 al 50. Es un número significativo para que ustedes sepan el día de mañana, si llegan a ese poder, los precios los van a fijar ellos, ¿sí? Esto es lo que sucede en los modelos como Chile, como Perú, y también lo que decía Gustavo hace un rato. Ellos establecen una geolocalización de las farmacias donde les es rentable a la empresa. Y si tienen que cerrar, digamos, dejando los barrios completos sin farmacias, no importa, porque miran un número. En cambio, nuestra ley sanitaria que están tratando de vulnerar, que es una farmacia cada 300 metros y cada 3.000 habitantes, lo que hace es una distribución en los 307.000 kilómetros cuadrados. Que no te falte medicamento. Exactamente, y los barrios pobres tienen farmacia, digamos, los pudientes también, localidades de la provincia de 500, 700 habitantes que no tienen otros servicios, tienen servicio farmacéutico, quizá no médicos, pero sí servicio farmacéutico, donde obviamente el farmacéutico tiene una relación muy cercana, y bueno, una franja etaria muy importante son los 2,5 millones de jubilados que están en la provincia de Buenos Aires, que son los pacientes que más cuidamos por la necesidad que tienen, por la edad que tienen, los 2 millones de afiliados del IOMA y el resto, digamos, de los que tienen seguridad social.
Así que estamos esperando esto, pero bueno, de abajo hacia arriba se vienen expresando los municipios y hoy estaba por salir otra resolución en el partido de Pila y así se fueron dando. Y después también muchos distritos han llevado ordenanzas bloqueando directamente con decretos, con ordenanzas, por si se cae la ley provincial. Así que realmente es contundente el apoyo que digamos que está teniendo la profesión farmacéutica y lamentablemente estamos viendo un hecho digamos que es inentendible de cómo para favorecer a un funcionario público que tiene un negocio, que tiene un fin de lucro que es digamos instalar 1000 bocas y para cuando no les es rentable las vende y hace digamos, otro negocio, y para nosotros no, para nosotros es el ejercicio de una profesión que estudiamos y lo que sabemos es cuidar a la gente, dar salud, y realmente nos cuesta creer. 39 llamados telefónicos a la gobernadora, el colegio está enfrente de la gobernación, y 3 notas, y todavía la gobernadora no ha tenido tiempo para escuchar a los farmacéuticos de la provincia. Queremos, digo, que el gobierno provincial tome nota, ¿no? Digo, frente además a esta reacción contundente que vos contabas, los municipios, digamos, y en algún momento atienda a ustedes, además para generar diálogo, ¿no? El gobierno habla mucho del diálogo y de lo importante del diálogo. Bueno, sentarse con ustedes, oír su posición, escucharlo, parece interesante, pero si no está representando a la corporación. Yo te puedo decir que eso, por lo menos los profesionales de la provincia, no lo creemos, porque estamos viviendo, nos atienden, no nos dan respuesta, y en muchos casos no nos atienden. Entonces la realidad, nosotros ya esto, digamos que al principio confiábamos, que bueno, hay que esperar un tiempo que se acomoden a los profesionales de la provincia de Buenos Aires y no a los farmacéuticos. A muchas de las profesiones no nos atienden, no nos dan reuniones para temas que obviamente hay que planificar y que acordar, como en nuestro caso es la salud. Estamos teniendo como hace muchos años no se veían, trueque de medicamentos, comercialización ilegal de medicamentos. Trueque de medicamentos fuera del circuito, ¿no es cierto? Fuera del circuito, y eso conlleva a el paciente no tiene seguridad en el medicamento que está consumiendo. Entonces son cosas que siempre nuestra institución lo habló con las autoridades de gobierno y siempre se ha buscado con el diálogo una solución. Y hoy digamos, lo vivimos también en la farmacia. Es muy duro ver un jubilado que viene con sus recetas y no puede llevar todos los medicamentos porque no le alcanza el dinero. Las cuentas corrientes en la farmacia del interior de la provincia y del conurbano han subido de una manera impresionante. La cuenta corriente, el fiado. El fiado, ¿sí? el fiado. Vienen y te dicen que tienen que llevar esos medicamentos, seleccionan, vos te das cuenta que el medicamento que es para la hipertensión, que si no toma ese medicamento termina en una internación o se puede morir. Entonces el farmacéutico, obviamente que es su vecino, se lo anota, se lo da fiado, viene a pagarlo a fin de mes. Esto se está viviendo una caída en las dispensas de recetas. Y la verdad que, bueno, como profesional nos duele. Gustavo Traverso, senador provincial por Junín, pero no te voy a preguntar de farmacia, sino te voy a preguntar de aportantes de campaña. O casualidad, pedí un artículo, ¿no será Farmacity aportante de campaña para el PRO? Bueno, esto es lo que nos llevó a esta causa que nace con el tema de la investigación del periodista Juan Amorín. Aprovecho para felicitarlo de un medio alternativo. Realmente, lo más difícil en estos casos es encontrar los testimonios, ¿no? Porque uno puede sospechar un montón de cosas, pero encontrar personas de carne y hueso que quieran ir a justicia es muy difícil. A raíz de la investigación de Juan empezamos a ver con lupa en cada una de las localidades quiénes eran las figuras que aportaban y ir a verlos. Preguntarle, ¿aportaste? Nadie había aportado, ni siquiera los intendentes ni los candidatos a concejal. Entonces, lo que nosotros decimos es que la causa está mal llamada de aportantes truchos, porque en realidad, pobres los que figuran, porque no son aportantes, no son truchos, son personas de carne y hueso que de buena fe pertenecen a un partido o no, o son proveedores del Estado, o son tenedores de programas sociales y aparecen en un listado. En realidad, lo que es trucha es la rendición de cuentas. Del primero al último de los aportantes es la rendición de cuentas. Pero no nos quedamos con eso, porque empezamos a ver, digo, ¿dónde está? Porque aparte el dinero no era lo que habían gastado en la campaña. ¿Dónde están los verdaderos aportantes? Porque si ellos no lo aportaron, ¿dónde están los verdaderos aportantes? Entonces entramos a buscar
y nos encontramos con los balances consolidados de los partidos del PRO Nacional, del PRO de Cava y del PRO de la provincia de Buenos Aires. Y ahí nos encontramos a estos CEOs de esta corporación de Pharmacity aportando una carrada de dinero, ¿no? En este caso Quintana no, sino la nueva autoridad, ¿no? Quintana no, aparece Alejandro Gorodich, que es el CEO de la empresa, es el presidente de Pharmacity Sociedad Anónima, sí. Asume el 8 de diciembre del 2015, cuando Quintana, nombrado vicejefe de gabinete, aportando 500.000 pesos. La mamá de Alejandro Gorodich, 1,5 millones de pesos. Y ayer detectamos otro miembro de la Sociedad Anónima con 500.000 pesos. Tenemos un dato nuevo. Adicional, un dato periodístico todos los días aparece. Acá en Economía 4D. ¿Cuánto más? 500.000 pesos ¿Quién? más. Estamos, no me acuerdo el nombre complicado, pero Gilbert, bueno, no me acuerdo. Del grupo. Es del grupo de la Sociedad Anónima, es uno de los accionistas. Cuando uno entra a relacionar Gorodich, empieza que Gorodich tiene participaciones en otras empresas, como Global, como Partner, como distintas empresas del mundo financiero, y empieza a encontrar que los socios de Gorodich en las otras empresas, en los otros emprendimientos, también son aportantes de mucho dinero. Y cuando uno entra a profundizar, lo que se encuentra es que los verdaderos financiadores de Cambiemos, en el caso del PRO Nacional, son 155 millones, son los ganadores de este modelo. Claro. Banco de Galicia, Aluar, OLX, Mercado Libre, todo el mundo financiero, toda la agroindustria. La agroindustria aporta, viendo la agroindustria como los sectores exportadores, ¿no? Del complejo agroindustrial, entre las aceiteras, las acopiadoras de grano y los vendedores de productos de agroquímicos, aportan 55 millones de pesos en el PRO nacional. Si uno agarra el PRO de la provincia, el PRO de Cava es otro, pero como resumen es, los CEOs de las empresas aportan como personas anónimas, digamos individuales, dicen yo pongo 2 millones de pesos, pero en realidad lo que está aportando es la corporación. Entonces la conclusión es, ponen plata y exigen a cambio la oportunidad de negocios, que es lo que pasa con Vidal. ¿Por qué Vidal se calla? Porque la que está judicializada es su provincia, no es la provincia del otro. Del partido. Aparte de ser el presidente del partido, es la gobernadora. Y Gorodich, que aporta a su partido, es el que demanda a su provincia. Si bien la demanda la inicia Quintana, con todo el poder del lobby y la jefatura de gabinete, el CEO, que es Alejandro Gorodich, es el que continúa con la demanda. Permitime, tengo que establecer un vínculo con Isabel. ¿Sabes por qué? A ver, un tema rapidito. Una farmacia que incumple con algún reglamento de sanidad le aplica la multa, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Es sancionada una farmacia? Depende de qué farmacia. Bueno, por eso, no. Una farmacia que no tiene poder de lobby, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con las multas de Pharmacity? Pues vamos a concatenarlo, ¿no? Pasó que las pudieron frenar por un tiempo. Sí, en realidad en la ciudad de Buenos Aires, donde están, fue, digamos, denunciado un funcionario por cajonear 150 expedientes con sanción, que para el caso de él iban a reserva, y para otra farmacia que incumplía la misma infracción sanitaria se le cobraba la multa. Aproximadamente en ese momento eran 55, 60 mil pesos cada uno, y si multiplicamos por 150. La realidad es que incumple todas las leyes sanitarias. Bien, ¿sí? bien. La ley nacional... un dato puntual, que se cajonean las multas. Tienen ese poder de negociación para cajonear las multas. La ley nacional no permite que se vendan las cosas que se encuentran adentro de los locales. Lo que pasa que como tiene Musimundo, mete la música dentro de la farmacia. No música que se escucha, sino productos de música. Después tiene Aroma Café, vende un montón de productos de todas sus empresas, acciones en Galicia, pone cajero automático, o sea, es como un mini shopping, y eso, la realidad que no está, digamos, permitido ni en Ciudad de Buenos Aires, ni ninguna ley sanitaria. Dice claramente que es una farmacia, pero bueno, a él no se lo toca. No, déjame marcar algo con lo que decía Gustavo, que es importante, porque nosotros acá contamos siempre el vínculo entre la macro, lo real, y muchas veces decimos, el gobierno percibe lógica de unidades de negocios. Fíjate que el Fondo Monetario, en el acuerdo que hubo con el gobierno, le dice que deje de recortar las retenciones a la exportación de soja por el impacto fiscal que eso tiene. El gobierno desconoce la recomendación del propio Fondo Monetario, no del Partido Comunista, del propio Fondo Monetario Internacional, y sigue recortando. ¿Por qué? Bueno, ahí encontramos la explicación, lo que decía Gustavo. El principal aportante, o uno de los principales aportantes de la campaña, es ese sector. Industrial. Yo quiero aclarar esto. Para salvaguardar la ley, la rendición de los aportantes de campaña son todos truchos. Ninguno puso un mango. Ahora, en el financiamiento de la institución partido político, que no es específicamente en el periodo de campaña, porque ahí hay un lugar donde hay un bache, que el dinero no entra en esos 90 días de campaña,
financian durante el año 2017 la institución. Cuando uno mira en qué gasta la institución pro partido propuesta republicana, gasta en encuesta, en focus group, en alquiler de locales, o sea que gasta en campaña. Entonces, ahí como un desvío de la ley, porque está prohibido por ley que las empresas aporten a la campaña, hay un desvío de la ley, una engaña pichanga que hacen y lo plantean como funcionamiento institucional. ¿A ustedes les parece que un partido político puede gastar 155 millones al año para funcionamiento institucional? Realmente es muchísimo dinero. Clarísimo, clarísimo. Ahí vemos, ¿no? Con qué celeridad, cómo pueden frenar las multas farmacéuticas y de pronto a los gremios hay que aplicarle multas. Quiero también agregar que me sorprendió la declaración de Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín, que es del radicalismo, dijo, me parece desproporcional e injustificado ese monto de multa. Le hubiesen aplicado una multa, pero no ese valor. O sea, hay, como lo vimos a Malvido, una actitud perversa en este tipo de sanciones, a algunos, porque a otros no le aplican sanciones. Pero tenemos una joven dirigente, ¿no? Sí, sigamos con el tema de los aportes truchos y lo que está pasando con eso. Y ya la presentamos, tenemos nosotros a Karen Arrúa, que es expresidenta de la Juventud Pro. Contanos desde tu punto de vista este tema de los aportes truchos. Sos aportante, ¿no? ¿Figurás como aportante? No, yo no figuro como aportante. Sí. Denuncié públicamente casos de aportantes en Esteban Echeverría. ¿De tu partido? De mi partido, del PRO, bueno, el partido en el que yo pertenecía anteriormente. Hay más de 20 casos de aportantes únicamente en el año 2015. Digamos, gente conocida tuya. Vecinos, Sí. militantes, candidatos a concejales, inclusive el candidato a intendente, que obviamente no lo va a reconocer porque es funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal, Eberman Toren. También hay casos de aportantes que han sido amenazados luego de dar a conocer públicamente que figuran en estos listados. Y en el 2017 se da un fenómeno bastante particular, que las personas que figuran como aportantes figuran pero en montos que fueron particularmente estudiados. Por ejemplo, comerciantes figuran con montos por arriba de los 9.000 pesos Sí. y personas de bajos recursos, desempleados, con montos de a partir de los 500 pesos. Cosa que llama muchísimo la atención, ¿no? Y también muchos vecinos se preguntan cómo llegaron mis datos hasta ahí. ¿Cómo el PRO tiene mis datos si ni siquiera nosotros nos acercamos a un local partidario ni siquiera somos militantes? Bueno, ahí entra un tema que es aquella transferencia de la base de datos de ANSES, ¿no? Que el gobierno hizo, que Claro. Jefatura de Gabinete, Marcos Peña, tuvo que ver con eso. En el programa de la semana pasada hubo acá una invitada que tuvimos perteneciente a la agrupación, a la Fundación La Alameda, que ellos desarrollaron una aplicación Sí. donde la gente entra y ahí con tus datos podés ver. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo, ocupaste un rol importante en la Juventud Pro, militaste políticamente en ese espacio? ¿Cuál es tu lectura desde tu experiencia de esto que estás viviendo, que estás viendo ahora? Porque además, siempre se planteó como una cuestión muy firme, por lo menos de los discursivos en materia de transparencia, y de repente te encontrás con esto. ¿Te sentiste defraudada, me imagino? Claro, bueno, yo renuncié a mis cargos en el mes de abril de este mismo año, tenía 2 cargos, fui presidenta de la Juventud de Esteban Echeverría, fui autoridad provincial de Juventud, cargo que me lo dio el Consejo Directivo Provincial del PRO, la gobernadora María Eugenia Vidal y la presidenta del partido a mí y a 35 jóvenes más. Yo creo que esto responde a una insensibilidad que tiene este gobierno para con la gente, para con los pobres. Yo realmente creo en esa frase del vamos por todo, vamos por el trabajo, también van por la gente, porque realmente lo que pasó con los aportantes es muy grave y al día de hoy no hay nadie que le dé respuesta a la gente. Y estamos hablando de cientos de casos comprobados de bonaerenses que fueron vulnerados de su identidad y cada día siguen en aumento y no puede ser que nadie les dé una respuesta. Yo creo que con esta causa se cae absolutamente el discurso de la transparencia y de la honestidad. Bien, contanos un poco, a ver, ¿cómo fue que en Esteban Echeverría empezaste a militar en el PRO y si seguís militando en el PRO? Primera pregunta. Bueno, yo no continúo militando en el PRO. En el mes de abril, mediante una carta pública, renuncié a mis cargos. A partir del año 2016 fui notando cierta aplicación de medidas en las cuales yo las considero antisociales, como por ejemplo el aumento de los servicios. Discúlpame la indiscreción, ¿qué edad tenés? Yo tengo 22 años. 22 años. Para que ustedes vean, ¿no? Pues estamos los invitados, distintas características etarias, profesiones y demás, 22 años. Entonces te motivó, te instalaron un discurso de transparencia y adheriste a ese discurso de transparencia. Claro, por supuesto. Además, ciertas promesas de campaña como pobreza cero, como fomentar el empleo, cuidar el empleo actual, entre otras más, que fueron absolutamente mentiras, que hoy en día si vemos la realidad, si hablamos con la gente y vemos lo que está pasando en la calle, no es lo que nos prometieron. Yo me sumé desde esa perspectiva. Año 2016 comencé a cuestionar un montón de medidas, año 2017 también.
siempre la respuesta que recibí fue hay que considerar lo heredado, hay que considerar el déficit fiscal, cosa que cuando vemos una reforma previsional que se ha hecho sin tener en cuenta un sector que es muy vulnerable, que son todos los jubilados, vemos que hay una gran insensibilidad social. Y ahí dijiste, acá me estoy quemando, ¿cómo fue tu sensación? Bueno, a nosotros nos tocó muy de cerca, a mi familia, todos estos cambios. Por ejemplo, a ver, contame, ¿qué te decían en tu familia? A ver. Bueno, mi familia nunca apoyó que yo me meta en política porque Bien. mi familia no forma parte de la política. Mis abuelos, por ejemplo, se vieron muy afectados por esta reforma. A mí me pasó que mi abuelo ni siquiera me quiso saludar cuando se hicieron las 12 a fin de año. Qué duro, ¿no? Y sí, yo en ese momento no lo entendí. Dije, está exagerando. Pero luego cuando me empezó a mostrar las boletas de gas, de luz, con tarifa social inclusive, viendo su situación personal, que no las podía pagar, dije, acá el viejo tiene razón, ¿sí? Y además que recién ustedes hacían mención al tema de la salud. Yo les voy a contar algo. Yo sufro de 3 enfermedades crónicas. Escoliosis, síndrome de ovario poliquístico y tengo un nódulo para biopsia en la tiroides. Yo hace 10 meses estoy sin tratamiento. ¿Por qué? Por el aumento de las prepagas. Yo tenía una prepaga porque lamentablemente el sistema de salud pública colapsa y nos vamos atendiendo de a poco y no la pude seguir pagando. Y tuve que aprender a convivir con el dolor, porque los medicamentos también son muy caros. Y esto le debe pasar a un montón de personas. Uno cuando está dentro del PRO, y yo se los digo porque yo estuve adentro y conozco el pensamiento, uno piensa que los medios, que son realidades exageradas, y no es así. Porque cuando uno lo vive en primera persona, cuando lo escuchás con el vecino, cuando apagás la tele y empezás a escuchar desde el corazón lo que la gente te dice, te das cuenta que estamos mal. Bien. Bueno. Bien, la verdad importante, ¿no? ¿Algún comentario, Hugo? No, bueno, que lo diga ella, yo la conozco a Karen, la conozco de antes, que lo diga ella, que estuvo adentro, bueno, te da la pauta de lo que está pasando, pero lo que está pasando es muy grave, muy grave. Ahí veía el video que pasaban ustedes y bueno, es una explicación salvaje del capitalismo salvaje, o sea, más salvaje todavía, y es lo que está pasando, ¿no? Los despidos, la inflación. Lo manejan como un número, ¿no es cierto? La cantidad de despidos es un número. Pero absolutamente. Bueno, esto, si pasa en la aerolínea de Bandera, es gravísimo. Y ya pasó en la agencia de noticias de Bandera, vos mencionabas Telam, yo soy asesor de uno de los 3 sindicatos que está en ese ámbito, y bueno, aparte de producir los despidos, y lo escuchábamos al presidente también diciendo que estaba superpoblado Telam, los argumentos que dan son absolutamente inaceptables. Lo escuchamos a Hernán Lombardi y al presidente de la agencia Pousá decir que estaba muy ideologizada la gente. 300, casi 400 personas muy ideologizadas, vamos a darle un hachazo y a sacarlos a todos de un plumazo. Que había muchos delegados sindicales que habían adherido a paros de la CTA y de la CGT. Bueno, esa es la forma en que proceden. Y así hay muchos ejemplos. Terminales de Río de la Plata, también con procedimiento de crisis y cientos de despidos. Bueno, yo soy de Mar del Plata, la Boston en Mar del Plata, el INTI, y todos los días se van sumando. La Boston, un clásico Mar del Plata, la Boston, ¿no? 60 despidos, sí. Y todos los días se va sumando un despido nuevo, y esa es la concepción. Cerramos con Isabel. Tema cortito, ¿no? El tema de las tarifas, porque vimos las tarifas en la gente trabajadora, en las pymes, así brevemente las tarifas para las pymes. Sí, obviamente en las farmacias ha tenido un impacto importante. Pensemos que la mayoría están 24 horas, los 365 días del año, según te toca turno. Sí. Turno es la luz prendida todo el día. Sí, y bueno, algunas farmacias que pagaban 3.000 pesos están pagando, les vino 20.000. Y bueno, lo que más impacta en el tema de las farmacias es el atraso en la seguridad social. Bien. Esto se está viendo, la mayoría de las obras sociales. Me contabas fuera del aire, rapidito, si cerramos, el tema de las insulinas. Ustedes cobraron ahora las insulinas, pero decirle a la gente, cobraron las insulinas que le entregaron a los pacientes, ¿de qué mes? A los pacientes de PAMI del mes de diciembre. ¿Lo cobran ahora? Y las tiras reactivas las acabamos de cobrar hace poquitos días. Eso bien. Financieramente a la farmacia la súper descalza. Bien. Y la verdad que esto que decía Karen es una realidad que duele también. Mucha gente que tenía una prepaga, que pagaba su prepaga, hoy no tiene cómo acceder al medicamento, y todo eso, la realidad que el farmacéutico lo absorbe, porque te vienen a pedir el medicamento, no te vienen a pedir una ropa que la puedes comprar mañana, pasado. Sí.
y las cuentas corrientes es financiar, y la farmacia no tiene espalda para financiar. Hoy no puede salir a buscar plata a ningún lado para poder, digamos... y Pharmacity no da fiado, Pharmacity no da fiado, los grupos grandes no dan fiado. No, y además con tasas de interés, en niveles en los que te comentamos antes, Claro. ¿quiénes ganan acá? Los aportantes que Gustavo nos comentaba que aparecen Bueno, como aportantes. muchas gracias a todos. Gracias a todos Nos vemos por ustedes, haber estado acá esta muchísimas noche, gracias, Hugo, Karen, gracias. Realmente programa que nos sensibilizó mucho, ¿no? Todo lo que se vivió, ¿no? Sí, sí, y tuvimos, bueno, todos los temas que tocamos con experiencias en primera persona y contándote la realidad de cada una de estas cuestiones que están ocurriendo todos los días en Argentina y que, como te decimos siempre, hay muchos otros lugares donde no te lo cuentan, te hablan de otra cosa. Señores, nos vemos la semana que viene acá en Economía 4D. Chao. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.